Pulso económico del lunes, que vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, que como ven recupera los 14.000 puntos. En la sesión de hoy avanza 0,30%. El índice general termina en 14.031,5. Algunos valores han aprovechado y de qué manera la sesión. Es el caso del que más sube. Arcelor 4,36 arriba, Acciona Energía 2,98 arriba, Acerinox 2,66 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, pues Grifols 1,46 es la que más baja, SACIR 1,34 y BBVA 0,74. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que será lo central de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la bolsa española, porque hasta la primera mitad del 2025 ha abonado 21.700 millones de euros en dividendos, que no es poca cosa. Y hablaremos también de Indra. Indra porque están ultimando la alianza con Rheinmetall y con Leonardo para pujar por Iveco. Eso será en julio. Iveco en su división pues, automovilística relacionada pues, con vehículos militares, lógicamente. La operación se podría concretar entre 1.500 y 2.000 millones de euros y sería pues, un paso adelante de gigante para unirse al consorcio integrado por el gigante alemán Rheinmetall y la italiana Leonardo. Bien, dicho esto, les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes y además nos ha dado un respiro, una temperatura fantástica cuando hemos llegado al estudio y una satisfacción de estar con don Miguel Ángel nuevamente. No me estropeé las noticias. Estaba a punto yo de darle a la campana de Wall Street, porque es muy caro de ver. Don Miguel Ángel Cicuendes, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido y bien hallado, sí. Vicepresidente de ASEAFI y además consejero de Eurohispano Opciones SICAP. ¿Todo bien? Todo perfecto. Venga, vamos a ver la bolsa, a ver qué cosas nos trae hoy. Hemos vuelto a los 14.000, la verdad es que se quede así mucho tiempo. Hombre, evidentemente se está demostrando una enorme resistencia a los 14.000, porque cuando se ha reducido el valor del IBEX por debajo de esa cifra ha sido transitoriamente y además de una manera mínima. De tal manera que pone de manifiesto que una fortaleza que está basada en primer lugar en la liquidez que hay en el sistema, en segundo lugar y muy vinculado al asunto de los dividendos, la rentabilidad que se está obteniendo en la inversión en acciones. Hay que tener en cuenta que acaba de sacar una empresa un estudio que ponía claramente de manifiesto que la rentabilidad en los últimos 5 años en bolsa ha sido 5 puntos por encima superior cada año a lo que ha dado la renta fija, por ejemplo, el mercado de deuda, de tal manera que ese es un factor determinante también. Y luego, por otro lado, porque se sigue esperando bajada de tipos de interés por parte de no la Reserva Federal norteamericana, que lo va a seguir manteniendo, pero sí del Banco Central Europeo, que básicamente pretende apoyar el ligero crecimiento que se está produciendo en Alemania. Cicuendes. Bueno, pues efectivamente estamos en zona de máximos, el IBEX parece que retoma esta zona de 14.000, claro que como el IBEX resta los dividendos, pues esto es algo que tener en cuenta, si no lo restara, pues lógicamente estaría por encima. El SP500 está en la misma línea, en zona de máximos, es el Eurostock el que no termina de romper ese rango en el que se encuentra. Y estamos viendo que en esta zona de máximos los directivos de las empresas, lo que llaman en inglés los insiders, estos están empezando a vender. O sea, esto ya es una llamada de atención. Simplemente cuando venden los directivos en máximos, simplemente, oye, pues lo hacen porque ellos conocen las empresas y dicen, pues por la idea que sea, esto no pasa nada. Si fuera en mínimos sería muy diferente. Con lo cual el mercado sigue estando alcista, pero tenemos que tener, bueno, pues cuidado con la tranquilidad que normalmente los meses de agosto son un poco traicioneros. Y hoy hemos visto que los bonos pues están cayendo en rentabilidad y subiendo en precio por la noticia que ha habido en Japón, que bueno, pues oye, que han perdido allí cierta crisis política y allí ha habido un tirón importante en el precio de los bonos y esto se ha manifestado en general en la mayoría de los bonos a nivel mundial. Vamos con los dividendos. En medio año 21.700 millones no está nada mal. ¿Qué opina usted?
Bueno, pues a mí me parece extraordinario. Ya sabemos, como estaba diciendo anteriormente, que los dividendos se restan del precio y, bueno, pues desde luego que estamos en máximos históricos, esto sí, en el IBEX, si tú ves lo que el IBEX con dividendos o lo que llaman en inglés total return. En esto, desde luego, estamos en máximos históricos, con lo cual, bueno, a mí me parece muy interesante. Bolsa alcista y con buenos dividendos, pues es el mundo ideal, pero que en algún momento esto se acabará. Pero efectivamente el beneficio de las empresas ha sido muy importante, en gran medida obtenido fuera de nuestras fronteras, porque precisamente la fiscalidad aquí en España penaliza y algunos costes, pero el resultado en general de las grandes empresas que cotizan en el IBEX ha sido magníficos. Y luego, por otro lado, ha habido una política bastante sensata de retomar la política de payout, es decir, aumentar la parte del beneficio que se dedica a dividendos. Esa idea de que lo mejor era capitalizar más y no repartir dividendos, etcétera, se ha abandonado absolutamente y en este caso ha habido un incremento significativo del porcentaje del resultado que se dedica a dividendos. Y eso explica esa situación. Y eso lleva a que 7 empresas del IBEX den una rentabilidad al menos del 6%, de tal manera que esa es una de las explicaciones respecto a lo que decíamos antes. La bolsa sube porque en este momento tiene un crecimiento potencial importante y porque es muy atractiva, claro. Claro, es imbatible. Hablemos de aranceles siquiera un momento, porque hay dos noticias que quiero que queden claras. La primera, Estados Unidos le ha dicho a su vecino Canadá que como no abra los mercados tendrá que pagar más aranceles en agosto. El mes de agosto van a pasar tantas cosas que, en fin. Y al mismo tiempo dice Donald Trump que hay que presionar para imponer a la Unión Europea un arancel mínimo del 15, entre el 15 y el 20% a todos sus productos. Pues en primer lugar poner de manifiesto que el mejor arancel es el que no existe. Y dicho lo cual, creo que nuevamente se está utilizando erróneamente un instrumento que no tiene mucho sentido, porque efectivamente Canadá puede salir perjudicada, la Unión Europea puede salir perjudicada, pero quien más lo puede hacer es Donald Trump. Yo entendería como instrumento de presión política no los aranceles, sino, creo que lo hemos dicho aquí ya, los contingentes. Yo solo voy a importar hasta aquí y se ha acabado. Pero el asunto de los aranceles ya está generando un repunte inflacionista en Estados Unidos, lo que se ha subido hasta ahora, ya está provocando grandes dudas respecto al crecimiento del segundo trimestre. Es que se está hablando que a lo mejor, como consecuencia sobre todo de la incertidumbre, Estados Unidos no crece o crece negativamente en el segundo trimestre, que eso ya significaría recesión, porque ya bajó un menos 0,3 en el primero. Por tanto, es una situación preocupante. Pero, dicho lo cual, Europa también tiene que reducir su nivel de proteccionismo y clarísimamente en la política agrícola común. Pero, insisto, el mejor arancel para todos es el que no existe. Beneficia a los países exportadores y a los países importadores. Y, sobre todo, beneficia a las empresas y especialmente a los ciudadanos. Cifuentes, ¿cómo lo ves? Sí, hay una expresión que se utiliza ahora mucho en los mercados, que es el taco Trump, y bueno, que viene un poquito a significar que Trump, bueno, asusta, amaga, pero que luego la realidad es que no terminan de ocurrir las cosas. No sabemos, a lo mejor resulta que sí. No, pero ya han ocurrido en gran medida, ya ha subido. Sí, bueno, ya ha subido y por supuesto la inflación, esto se va a reflejar en Estados Unidos tarde o temprano. Pero bueno, veremos a ver. El caso es que los mercados no se lo terminan de creer mucho porque el S&P sigue haciendo máximos históricos. Eso sí, el Eurostock no rompe al alza y hoy ha terminado en pérdidas. Es decir, tiene miedo a que finalmente ocurra. No lo sé. Pero como usted muy bien ha dicho, está teniendo mucho más efectos. Si lo tuvo el día que lo anunció, el 2 de abril, en el mercado de deuda. El mercado de deuda sigue con enormes volatilidades. Hoy precisamente la demanda, como muy bien ha dicho usted, ha bajado y por tanto los precios han subido. De tal manera que a mí sí que me preocupa y yo creo sinceramente que estos amagos generan incertidumbre. Ha habido ya subidas de aranceles y eso genera costes, etcétera. Creo que es un gravísimo error y ya veremos, porque yo estoy casi seguro que el 1 de agosto no se despejan todas las dudas, ni muchísimo menos. Esto es como la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Bueno, vamos con el capítulo de hoy de esa apreciadísima OPA. En primer lugar, dice el BBVA que no será hasta primeros de septiembre cuando empiecen a hacer rodar la cosa, que de momento eso va a abrir boca. El Sabadell tiene muchos elementos ahora para tratar de seducir a sus accionistas, más rentabilidad, más dividendos, por focalizarse en España ahora ya sin la filial británica, y el jueves, ni más ni menos, como el que manda una andanada de fogueo,
van a presentar el plan estratégico a muy pocas semanas de lo que se suponía iba a ser el inicio del canje de la OPA, que ahora ya, como les decía, se pospone a principios de septiembre. Pues efectivamente, y vuelvo a insistir una vez más, como accionista, yo estoy muy satisfecho con la revalorización que se ha producido de la acción y con los dividendos que ya se han anunciado extraordinarios, porque todo hace indicar, como no puede ser menos, que en agosto, creo que es el 1 de agosto, va a haber una junta extraordinaria precisamente para aprobar ese dividendo extraordinario para aquellos accionistas que no vayamos a la OPA. Por tanto, lo hace muy rentable seguir manteniendo la situación actual. Pero dicho lo cual, además, ¿por qué ha subido tanto el Sabadell? No solo por la OPA, ni muchísimo menos. Ha subido mucho por la estrategia que ha llevado a cabo en los últimos años de banca minorista, sobre todo banca de empresas, pero pequeñas y medianas empresas, que eso es muy complicado, eso tiene su riesgo, pero le está yendo muy bien y sobre todo se está haciendo muy popular y eficiente entre las pymes, de tal manera que ese negocio estoy seguro que lo va a seguir reforzando y también va a seguir reforzando su presencia donde otros bancos tienen menos asentamiento, como es el caso del Mediterráneo, etcétera. Por lo tanto, yo creo sinceramente que cada vez se hace menos atractivo y eso quien lo sabe muy bien, el BBVA, que ha reaccionado diciendo que considera como positiva la OPA, como al final un éxito si se alcanza un 30% de la venta del total de las acciones. Cicuendas. Sí, la verdad es que hemos visto que hoy han caído los dos y bueno, pues la verdad es que, como sabe, yo estoy fuera de los dos valores en este momento porque, bueno, como esto son un sudoku, pues es muy complicado llegar a ninguna conclusión. Hay otras alternativas donde se puede invertir dentro del sector financiero y, bueno, pues la verdad... Con menos condicionantes. Hombre, sí, con menos condicionantes o casi ninguno. Entonces, claro, estar aquí en un lío que no sabes un día una cosa, otro día la contraria, temas políticos entre medio, la Unión Europea diciendo, porque ha dicho muchas cosas últimamente, con lo cual, pues oye, estamos fuera y nos dedicamos a otra cosa. Bueno, vamos con Indra. Hablemos de Indra porque han dado el primer paso. Les queda absorberlo de Escribano, que no va a ser fácil. Pero, en cualquier caso, han dado la primera decisión de carácter estratégico, llegar a una alianza con los dos grandes europeos, el alemán y el italiano, Rheinmetall y Leonardo, para pujar todos juntos por la división de vehículos militares de Iveco. Eso a los tres les puede costar entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Y la verdad es que ese es sería un paso muy importante. Sería un paso importante, pero yo tengo serias dudas en muchos de los procesos que se están llevando a cabo, sobre todo en el caso de Indra. En primer lugar, hay que recordar que es una empresa con fuerte presencia pública. Por tanto, básicamente lo que estamos es, cada vez que aumenta el tamaño de Indra, es reforzando el poder del Estado en una empresa española. Y eso ya me preocupa de partida y es algo similar a lo que ocurre con Telefónica y con otras empresas. Es preocupante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que básicamente es una empresa tecnológica. Por tanto, también lo que tenemos que analizar es si se crean sinergias claras respecto a la compra de un material móvil como es un material de transporte, que es lo que produce Iveco. ¿Qué me parece muy positivo? Una alianza con los dos grandes a nivel europeo, que son los alemanes y los italianos, pero efectivamente lo que hay que tener en cuenta es para qué. ¿Para qué necesita precisamente esos... en este caso, material de transporte, ese material de transporte, si no es para controlar Iveco también, que es lo que a mí me gusta menos. Pero dicho lo cual, evidentemente, la inversión en el sector de la defensa va a seguir creciendo significativamente en los próximos años, porque diga lo que diga el señor Sánchez en España, diga lo que diga en España, que no lo ha dicho a nivel internacional parece ser, bueno, pues el gasto en defensa va a superar ampliamente en España también el 2,1% del PIB. Bien, bueno, pues yo, estando de acuerdo en general con lo que dice Juan, desde el punto de vista técnico, el valor está alcista y bueno, los inversores que tengan la suerte de estar en Indra desde hace tiempo, pues estarán muy contentos y muy felices. Y ante esta noticia, pues hoy Indra ha subido un 0,72. Entonces, de momento, pues hay que mantener posiciones. Y a mí me preocupa bastante lo de Escribano, ¿eh? Es que es una cosa que tú te compres tu empresa, etcétera, sé que está generando gravísimos problemas de gobierno corporativo y de hecho ya se ha pospuesto una vez seguro, pero yo no sé si una vez también no se llegó a presentar al Consejo como propuesta. Hablemos de Puig, porque dicen los perfumeros de Puig que no descartan una recompra de acciones, aunque no será a corto plazo.
por lo visto es una manera elegante de volver atrás la manera en la que estos señores decidieron salir a bolsa. Bueno, pues aquí salieron felizmente a unos precios muy elevados y con grandes posibilidades de nuevas subidas, porque se consideraba en ese momento que el lujo era un valor seguro. En este momento se empieza a poner en duda, primero, si el lujo es un valor seguro, porque en los últimos meses no está evolucionando como lo ha hecho anteriormente y tenemos sobre todo seguimiento de Louis Vuitton como referencia importante en el sector, y luego por otro lado tener en cuenta que hay grandes dudas respecto a algunas de las operaciones de Puig. Salió a un precio muy alto y eso es muy difícil mantenerlo. Evidentemente es una empresa con gran historia y con gran potencial, evidentemente. Pero hay que recordar que es la empresa que más ha caído en bolsa desde que salió a cotizar, más del 40%. Bien, bueno, pues a mí es un valor que lo veo ahí en los entornos de 16 y la verdad es que, bueno, pues digamos que está en esa zona se ha sujetado siempre y yo creo que, bueno, pues que si esa zona no la pierde pudiera ser un momento de entrada. Nosotros no estamos dentro, pero sí es uno de los valores que estoy siguiendo para potencialmente entrar. Bueno, hoy se ha producido una noticia económica de alcance porque hay un fondo sueco que se llama EQT que apuesta muy fuerte para comprar el grupo de Milanuncios, Infojobs, Fotocasa, se llama Devinta y lo van a comprar por 2.000 millones de euros. Que hoy por hoy es un fondo noruego el propietario de esta zona, sí. O sea que todo queda por el norte de Europa. A mí me parece lógico que se invierta en todo lo que tenga que ver con la oferta y la demanda de viviendas, porque está creciendo espectacularmente, sobre todo la demanda, no la oferta. Hay que tener en cuenta, que lo leía con sorpresa, por cada piso que en Barcelona sale en alquiler, porque se han retirado 600 y pico en el último mes, pero 6.000 y pico desde que salió la ley de la vivienda, recibe unas 417 consultas. ¿Por qué? Porque la oferta es muy restringida. Por tanto, evidentemente, ese tipo de plataformas de información y de compra y venta tiene grandísimas posibilidades. A mí la cifra también me parece un poquito alta para lo que estamos hablando. Pero, en cualquier caso, al igual que en el ejemplo que veremos posteriormente, el análisis de otra OPA, hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario en los próximos 3 o 4 años va a ser un sector en clara expansión, porque, como se puede poner de manifiesto, la demanda de viviendas, que cuando menos en España debe ser de unas 220.000 al año, no se corresponde con la oferta, que está siendo inferior a los 100.000. Bueno, Cicuendes, además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite la OPA de Neinor sobre AEDAS. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que AEDAS, curiosamente, en este momento de zona de máximos y con el sector inmobiliario, bueno, pues en pleno boom, bueno, pues está corrigiendo de una forma, digamos, relevante, porque se encuentra pues en la zona de mínimos del año. Entonces, nosotros ahora mismo estamos fuera del valor y la verdad es que desde el punto de vista técnico es lo que puedo decir. Hombre, además hay que tener en cuenta que es una inmobiliaria que se dedica a un segmento de viviendas destinado a rentas medias y rentas altas, que hay una demanda potencial espectacular precisamente de ese tipo de viviendas. Hay una demanda creciente, en gran medida como consecuencia de la inversión extranjera, que está entrando precisamente en esos segmentos, de tal manera que tiene toda la lógica del mundo, porque una vez más estamos hablando de una operación vinculada al sector inmobiliario, que en los próximos 3 años yo me atrevería a decir que va a ser uno de los protagonistas de la realidad española, por el fuerte desajuste que se produce entre la oferta y la demanda. Y eso que está generando unas subidas permanentes de precios, pero la necesidad de oferta. Hay un peligro en este tipo de operaciones a medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo, el desajuste que se produce entre el tiempo que se inicia la construcción de una vivienda y su terminación y la puesta en el mercado, que no, en este momento coincide con un incremento de la demanda respecto a la oferta, pero se puede dar la vuelta, como ocurrió en el año 2007, y las caídas también tienen una pendiente muy pronunciada. Profesor Iranzo, te estoy esperando, porque resulta que hemos conocido hoy que el Ministerio de Economía está haciendo toda la presión de la que es capaz, y es bastante, sobre el Instituto Nacional de Estadística. Resulta que en el Instituto Nacional de Estadística habían llegado a la conclusión de que había que hacer una estadística que reflejase el dato real de los fijos discontinuos.
Eso al gobierno no le ha gustado nada y están haciendo todo tipo de presiones para que esa estadística no la veamos los españoles en ningún momento. Pues es un ejemplo más de la falta de transparencia absoluta de este gobierno. Hay que tener en cuenta que el Banco de España, que ha tenido una larguísima tradición de análisis, y en este caso de excelente análisis de la realidad, se le ha prohibido hablar de las pensiones. El Banco de España no tiene capacidad para entrar en analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema no es sostenible y que, por tanto, provoca gravísimos problemas. Pero, ¿qué ocurre con el INE? Nosotros ya lo dijimos, el Producto Interior Bruto en España tenía un crecimiento insano, porque se basaba mucho en gasto público, insostenible en población e increíble, porque las cifras no cuadraban, las de crecimiento del PIB, justo la triple I, con la evolución del empleo. En el primer trimestre, aunque se ha desacelerado el crecimiento, ese crecimiento del 0,6% no es consistente, no es compatible con una caída del empleo, como demostraba la encuesta de población activa que ellos mismos elaboran. De tal manera que esa falta de transparencia, ojo, cuando no les gusta el dato que va a resultar, claro, se pone claramente de manifiesto en la situación del paro, que probablemente el paro real en España, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, sea superior en 1 millón de personas al oficial, es decir, estaríamos en unos 3,5 millones. ¿Por qué? Porque una parte fundamental de los fijos discontinuos están en el paro, no están en actividad y por tanto tenían que considerar parados. Y esa cifra estaba a punto de darle el INE y podría ser de unas 700, 800.000 personas. Y claro, no les gustan los resultados. Es precisamente la transparencia de esta familia, este gobierno, básicamente, lo iba a llamar familia, adrede. También podría ser, ¿eh? Al paso que vamos. Y cuéntame. No, bueno, pues esta noticia es terrible, porque claro, si no podemos tener los datos para saber específicamente qué está ocurriendo con el desempleo, pues oye, la verdad es que si la corrupción empieza aquí, pues... ¿Corrupción ha dicho usted? Pues mire, corrupción. Hoy la OCDE no significa, vamos líderes, maillot amarillo en corrupción dentro de la OCDE. Pues una tragedia, sinceramente. Es una tragedia. Esto sí para que nos España, afecta. efectivamente, que seamos líderes, medalla de oro, de los países desarrollados en corrupción. Y no lo hemos ganado a pulso, porque hay que tener en cuenta que en la última clasificación hemos pasado del puesto 23 al 14. Es decir, nos estamos acercando a los países que van en cabeza a nivel mundial, no de los desarrollados. Ya somos cabeza en corrupción de los países desarrollados, pero a nivel mundial, para que vean ustedes con quién nos empezamos a comparar, el país más corrupto del mundo, Sudán, luego Somalia, luego Venezuela y luego Siria. Es decir, países ejemplo para todos. De tal manera que yo lo digo con enorme preocupación. La inseguridad jurídica que existe en España, la falta de transparencia que acabamos de decir, el desarrollo de actividades al margen de la ley, etcétera, la adjudicación de contratos, etcétera, etcétera, es un asunto muy preocupante porque al final se plasma y lo sufrimos todos los ciudadanos. ¿En forma de qué? Caída de inversión. Y sobre todo aquí se ha visto con una caída de la inversión extranjera del 45%. Cifuentes. Pues bueno, es otra noticia lamentable. La reputación internacional. Sí, terrible. O sea, ante esto, pues oye, ¿cómo nos vamos a defender en el exterior o cómo empresas internacionales van a venir a invertir aquí en estas circunstancias? Pues simplemente esto resta bastante prestigio a España en general. Y a mí ya me gustaría ofrecerles a ustedes alguna declaración de alguien del gobierno sobre esta triste noticia, pero no hay. De esto no habla ni punto. Cifuentes, ¿cómo va la relación oro-dólar? Bueno, pues hemos visto hoy que el dólar sube, el oro sube un 1,47 y el dólar cae. Normalmente hay una cierta relación inversa y el dólar vuelve a acercarse a la zona de 1,17. Y entonces, bueno, pues está habiendo una oportunidad de, oye, si se acerca Yo he ido comprando renta fija estadounidense a 2, 3 años, 4 años, 5, porque está una rentabilidad que viene a ser casi el doble de la rentabilidad en euros. Y oye, ya 1,17, 18, pues digamos que merece la pena porque la potencial de evaluación del dólar pues ya es muy limitada. En teoría, esto pudiera irse a 1,40, espero que no, a que se nos vaya a una zona de 1,20, pues pudiera ser. Y el oro lo ve usted ya arriba del todo, ¿no? Bueno, lo ve arriba, pero ante la incertidumbre y ante las dudas puede seguir subiendo. Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa, por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.